a hacer hoy día la clase sin público. Lamentablemente tuve un problema con el programa Zoom, pero vamos a retomar enseguida para hacer la clase del módulo número 8 correspondiente a el término de nuestro curso de Tecnología de la Información y la Comunicación. Este módulo lo publicaré, los links correspondientes, en el aula virtual y en nuestra, también se los enviaré el link a cada uno por correo y por mensaje interno. Bueno, ¿cuáles son los aprendizajes esperados de este módulo? Elaborar planillas electrónicas útiles para el área de trabajo, incorporando estilos de celda, orígenes, destinos de datos, fórmulas, funciones y gráficos. Como les comentaba en la clase anterior, gráfico es muy importante que aprendamos a desarrollar, porque esto nos va a permitir expresar de manera más clara cierta información que nosotros queramos mostrar a nuestro público, a nuestros compañeros, a futuros clientes, futuros socios, etc. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Elaborar gráficos utilizando planillas de cálculo, respalda para salvaguardar información de su área de trabajo. Aquí están los famosos gráficos. Un gráfico es una representación visual mediante líneas o símbolos como rectángulos y círculos. Los gráficos sirven para mostrar de manera más sencilla los datos para que de esta manera podamos obtener una información que nos sea útil. Por ejemplo, si yo publicara o si yo en un PowerPoint pusiera distintos datos, distintos dígitos, distintos valores referente a algún tema, va a ser muy diferente comprenderlo si yo los veo en una planilla, en un cuadro, versus si lo veo en un gráfico. Está demostrado que los gráficos son mucho más útiles para que el espectador le pueda quedar la información más clara, sobre todo si nosotros utilizamos las distintas herramientas que nos da Excel. Gráficos. Para poder obtener un gráfico es obligatoriamente necesario tener datos ya trabajados en la hoja de cálculo. Es importante mantener columnas de datos con los nombres. Por ejemplo, nombre Leonardo Fuentes, el root de Leonardo y el correo. Aquí en este caso nosotros vemos tres columnas: nombre, root y correo. ¿Cuáles son los tipos de gráficos? Existen variados tipos de gráficos. Cada uno tiene diferentes objetivos, por lo que si no logramos mostrar la información que tenemos con un gráfico, puede ser porque el gráfico en sí nos sirva para la información que tenemos o debamos presentar la información de otra manera. Por ejemplo, si el dato lo podemos representar con números, entonces lo mejor será escribirlo con números para poder trabajarlo en el gráfico. Acá tenemos el ejemplo de Mariela, que tiene 25 años. Escrito con palabras, es probable que el gráfico, tal como dice acá arriba, no sirva los datos para poder desarrollarlo. A diferencia de cuando en este otro ejemplo tenemos que la edad de Mariela son 25 años, escrito con números, sí vamos a tener la posibilidad de obtener un gráfico. Los famosos gráficos de columnas o barras. Este gráfico sirve para comparar valores entre elementos o categorías. Es ideal para comparar elementos por sus valores, además de que permiten identificar en el mismo gráfico cada valor y cada elemento y su valor. En este recuadro aparece una información importante, donde dice, aquí podemos comparar las edades de cada persona, donde podemos saber de manera visual quién es el mayor y quién es el menor. Por ejemplo, tenemos nombres de 7 personas: José, Marcela, Carlos, Esteban, Lucía, Marta y Alejandra. Nosotros tenemos los nombres de cada uno, ¿cierto? Y también tenemos un rango de edades que va de 0 a 70 años. Tenemos que Esteban es la persona que tiene mayor edad, 58 años. Por otro lado, la persona más joven es José con 19 y una persona intermedia podría ser Alejandra con 37 años. Por lo tanto, nos va a permitir identificar de manera clara las edades de cada una de las personas con una barra.
Otro tipo de gráfico muy utilizado es el gráfico circular o de anillos. Este gráfico sirve para mostrar de un 100% cuál es la proporción, la parte que corresponde a cada elemento del total. Este gráfico es ideal para poder ver la diferencia entre los valores de cada elemento. Un cuadro de información importante. Aquí podemos comparar los sueldos de cada persona, quién es el que más gana y cuál es el porcentaje del total de sueldos pagados. Por ejemplo, tenemos el gráfico, siempre lleva un título, en este caso el gráfico es titulado sueldos. Vemos que las distintas personas, José 9%, Marcela 10, Carlos 11, Esteban 24, Lucía 16, Marta 9 y Alejandra 21. En este caso, la proporción, ¿cierto?, del 100% que cada uno se lleva está diferenciado, aparte del porcentaje, con un color. En cuanto al gráfico de línea o de áreas, este gráfico, menos conocido, es para representar el avance o comportamiento de un elemento, pero en el tiempo. Este gráfico es ideal para mostrar la relación tiempo-cantidad de algo, cosa que no se puede graficar en los anteriores gráficos. Información importante, al igual que en las anteriores diapositivas, aquí podemos ver cómo las ventas de un producto en unidades cambian según las ventas de cada mes. Por ejemplo, dijimos que acá podemos ver la relación de cantidad, en este caso unidades, ¿cierto?, versus tiempo, los 6 primeros meses del año, donde tenemos que en enero se vendieron 250 unidades, febrero bajó a 200, marzo bajó a 450, abril 425, mayo 500 y junio finalmente bajó a 400. ¿Cómo hago un gráfico en Excel? Para hacer un gráfico en Excel debemos seleccionar los datos que queremos graficar. Por ejemplo, en este caso yo tengo una tabla donde tengo dos tipos de datos. En uno tengo la columna con el rótulo nombres, donde tenemos los nombres de 7 personas, y en otra columna con el rótulo edad tenemos las edades de cada uno. Siempre debemos tener los datos para poder graficar, ¿no? Si tenemos una columna que esté sin datos, que esté vacía, no vamos a poder graficar. Ojo, es un dato muy importante. Después, en la pestaña Insertar, debemos buscar el grupo Gráficos. Al igual que en clases anteriores, nosotros vamos a volver a lo que es nuestra famosa cinta, donde tenemos las pestañas. Una de las pestañas dice Insertar. Si nos vamos a la parte derecha, tenemos varios tipos de elementos y uno de ellos es gráficos recomendados. ¿Qué nos dice la diapositiva? Aquí tenemos dos opciones. Podemos dar un clic en el botón gráficos recomendados o bien podemos seleccionar algún tipo de gráfico específico, algunos que ustedes sepan ocupar o que les guste utilizar, porque hay gente que es muy partidaria de ocupar los gráficos, como vimos anteriormente, de tipo circular o anillos. Los más utilizados son los gráficos de columna. Por lo tanto, si yo lo que quiero es seleccionar algún gráfico específico, ¿cierto? Tengo que seleccionar algunos de estos, por ejemplo, el gráfico de barras o columna, que es igual que vimos al principio, el gráfico lineal o de áreas, o bien el gráfico circular o de anillos. ¿Cuáles son los gráficos recomendados? Al presionar en el botón Gráficos recomendados, se nos abrirá una ventana donde podremos seleccionar algún gráfico según el análisis que hace Excel. Siempre que nosotros seleccionemos cualquiera de estos gráficos, debemos seleccionar Aceptar, siempre. Al seleccionar un gráfico, nos aparecerá un cuadro con el gráfico mismo. Desde estos botones podemos configurar el gráfico. Podemos agregar elementos, cambiar el diseño de filtros,
En el gráfico que está abajo puedes dar clic y cambiar los parámetros para probar cómo funciona. Cuando se refiere a los botones, son los tres que aparecen acá, en rojo. Los tengo destacados. Miren, si nosotros nos vamos a la diapositiva anterior donde teníamos los datos, ¿cierto? Los datos a graficar, nosotros acá tenemos los nombres y acá tenemos las edades de las personas. Luego, retomando el gráfico de las columnas, si se fijan, acá tenemos graficado las edades de las personas, ¿cierto? En el eje de las edades y en el eje de los nombres tenemos los nombres de cada uno. En el gráfico que está abajo, puedes dar clic y cambiar los parámetros para probar cómo funciona. Gráficos de barras o columnas. Al igual que en el caso anterior, seleccionamos los datos, presionamos el icono de barras o columnas y seleccionamos el tipo de gráfico que queremos aplicar. Si se fijan acá, alumnos, nosotros tenemos varios tipos de gráficos de columna. Uno, la columna en 2 dimensiones, columna en 3 dimensiones, ¿cierto? Columna 2D, perdón, barra 2D y barra 3D. Acá tenemos un ejemplo de gráfico de barras o columnas, donde tenemos las mismas 7 personas, ¿cierto? Con el eje de las edades y con el eje de los nombres. Ahora, referente al gráfico de líneas o áreas, tenemos gráficos de líneas en 2 dimensiones, gráfico de líneas en 3D, gráfico de áreas en 2 dimensiones y gráfico de área en 3D. Al igual que el caso anterior, seleccionamos los datos, presionamos el icono de barras o columnas y seleccionamos el tipo de gráfico que queremos aplicar. En este gráfico de líneas o áreas tenemos el gráfico que es llamado, en este caso fue titulado sueldo. Tenemos las 7 personas con distintos sueldos. En este eje tenemos los sueldos en miles de pesos hasta llegar a 1 millón y en este eje tenemos los nombres de las personas. Por ejemplo, vemos que José, según nuestro gráfico de líneas, José tiene un sueldo aproximado de 350.000 pesos. Marcela de 400.000 pesos. Carlos tiene un sueldo aproximado de 450.000 pesos. Luego subimos a Esteban, que gana 950.000 pesos aproximadamente. Lucía, que está en el rango de los 600.000 pesos. Marta, que está cercano a los 350.000 también. Y luego subimos con Alejandra, que está sobre los 800.000 pesos. Recuerden, tenemos el eje del dinero, ¿cierto? En miles de pesos y el eje de los nombres. Gráfico circular o de anillos. Al igual que el caso anterior, seleccionamos los datos, presionamos el icono de barras o columnas y seleccionamos el tipo de gráfico que queremos aplicar. En este caso, tenemos el gráfico de 2D, el gráfico circular de 3D, algunos le llaman el gráfico de torta y el gráfico de anillo. En el caso del gráfico de circular o de anillos, nosotros tenemos las mismas 7 personas, José, Marcela, Carlos, Esteban, Lucía, Marta y Alejandra, cada uno diferenciado con un color. Y además de eso, cada uno tiene un porcentaje al lado de su nombre. Vimos que Esteban era la persona que tenía un sueldo mayor, por lo tanto, tiene una tajada de la torta que es mayor que el de los demás y tiene el porcentaje indicado. Si se fijan, al lado del nombre Esteban, que está en color morado, tenemos el color que indica el nombre de Esteban en nuestro gráfico. Para el caso de Marcela también con ese color más rojizo. Lucía, que tiene el 16% del sueldo,
está en color celeste y así sucesivamente. Recomendaciones, chiquillos. Es muy importante tener todas las columnas alineadas con etiquetas, nombre, edad, root, etc. Evitar tener tipos de escrituras mezcladas, root tanto como root con puntos y otros sin puntos. Por ejemplo, si se dan cuenta este root de 11.111.000, etcétera, etcétera, tiene puntos y tiene el guión. En este root, que sería prácticamente el mismo, que no tiene puntos, si bien es cierto numéricamente es igual al primero, va a tener dificultades el programa para poder graficarlo. Por lo tanto, si van a insertar root con puntos y dígito verificador, tienen que ser todos de la misma forma, todos uniformes. O bien, si los van a hacer sin puntos, tienen que ser todos sin puntos para que no tengan problemas al momento de graficar. Se puede graficar toda la información, incluso de miles de registros, pero lo mejor es realizar los cálculos aparte como sumas o promedio y después graficar para facilitar la lectura. Archivo de práctica. Puedes encontrar junto a esta presentación un archivo de Excel con datos graficados. Prueba a hacer tus propios gráficos para comparar. Nombre, archivo, módulo 8, práctica, gráficos. Aparecen algunos links de interés. Alumnos, yo fui enfático cuando empezamos el tema de Excel, en que los gráficos nos van a prestar mucha ayuda para poder entregar una información clara a las personas que ustedes quieran entregar, ¿cierto?, la información en la presentación. Se recomienda, y cuáles son los gráficos más recomendados, voy a volver acá a la presentación. Como siempre, y reitero, los gráficos de barra, ¿cierto? Tenemos los gráficos circulares y tenemos los gráficos de líneas o áreas. Recuerden siempre que para tener gráficos tenemos que nosotros tener datos a graficar. En este caso nosotros hemos graficado nombres de 7 personas y edades de 7 personas. Desarrollamos entonces para estas 7 personas ya sea gráficos de barra, ¿cierto?, gráficos de línea o área y el famoso gráfico circular o de anillos. Bueno, alumnos, espero que con esto les haya quedado más claro lo que tiene que referencia con los gráficos tan útiles. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanme un correo, un mensaje, o bien pueden revisar también los datos de los pequeños videos que aparecen en el aula ENAC. Ok, estamos en comunicación, en contacto entonces, y que tengan una buena noche. Hasta luego.